Bueno, hoy vamos a hacer una intervención al estilo servicio al oyente, en servicio a la oyentada. Sergio Massa estuvo en un programa que se llama Caja Negra. Es un programa que auspicia Claro, la empresa Claro. Un muy lindo formato, es un formato periodista clásico. Hay un periodista que se llama Julio Leiva. Y Julio Leiva hace una entrevista con las preguntas necesarias para que el entrevistado pueda explayarse, pero sin la comodidad que, por ejemplo, ofrece un Rebord en su formato, ¿no? Que es otro tipo de cosa. Rebord propone una conversación, Tomás Rebord, ¿sí? En este caso Julio Leiva es un formato de alguien sentado que hace las preguntas necesarias. Hay una charla, esa charla es fluida, pero obviamente es una charla ordenada a partir de un cuestionario. Y allí Massa estuvo, y claro, le preguntó Julio Leiva por su relación con los Estados Unidos. ¿No? ¿Se acuerdan de los Wikileaks? Yo los tengo presentes. Y creo que Julio Leiva le ha hecho una pregunta interesante. Y no solamente le ha hecho una pregunta interesante, sino que la respuesta de Massa también es interesante. Uno con esa información puede elegir omitirla, descartarla o incorporarla al análisis, ¿no? Pero muy probablemente estemos votando en menos de 2 semanas, o en 2 semanas, un poquito más de 2 semanas, quiero decir, a una persona para que sea presidente del país. Seguramente esa persona va a ser Sergio Massa, quiero decir, a quien vamos a votar. Y necesitamos saber algunas cosas, porque al fin de cuentas yo creo que la política tiene que dar explicaciones. Después puedo estar yo de acuerdo con esas explicaciones o no, pero hay cosas que merecen ser explicadas. Hay cosas que merecen ser dichas. Me parece que no tiene que haber ocultamiento de los temas y tampoco tiene que haber una total sintonía o abrazarse al concepto de la respuesta. Quiero decir, uno quizá está en desacuerdo con lo que contesta el otro, pero se lo preguntaron y él contestó. Eso ya habla de otra situación, una situación nueva. Y yo por eso lo quería comentar. Así que vamos a hacer un servicio a la oyentada. Yo les voy a pasar la pregunta y la respuesta que da Sergio Massa en este formato, que muchos que son streamers o que siguen el streaming conocen, otros no, realmente otros no. Quizá alguno se venía en el tren, en el colectivo y lo viene viendo porque es un formato que se da muy bien también en el teléfono, como el Destape, como tantos, pero quizá las grandes audiencias no lo tienen tan presente. Lo que sí puedo decir es que una entrevista de esa profundidad siempre es motivo de atención. Así que bueno, vamos con la pregunta y vamos con la respuesta. El primero de los segmentos de Sergio Massa en Caja Negra. Recién nombrabas de Estados Unidos. ¿Qué te pasa cuando te dice sos amigo de la embajada? Esa frase que te dicen. Me causa gracia. Soy el ministro de Economía que habilitó el swap con China, que habilitó las cuentas en yuanes en los bancos, que habilitó el comercio exterior en yuanes y que habilitó el sistema de pago de China en el Banco Central Argentino. O sea, sos amigo de China. Y soy el ministro de Economía que tiene un montón de amigos en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, en el Congreso de Estados Unidos, y que tiene amigos en el gobierno español, y que tiene un montón de relaciones en el sistema político italiano, y que es amigo del presidente de la Cámara de Diputados de Chile, y que digamos, es muy importante tener relaciones humanas en las relaciones internacionales. A mí me causan gracia por la inversa los dirigentes que, digamos, creen que ir a Estados Unidos es ir a Miami o ir a la Quinta Avenida en Nueva York a 2 reuniones con 2 fondos de inversión. Eso no es el poder de Estados Unidos. Te aseguro que hay mucho más poder en Houston que en Miami. Mucho más poder. Y para la Argentina mucho más interés. Porque está Chevron, porque está Exxon, porque está jugadores que acá son claves para el desarrollo de Vaca Muerta, para el desarrollo de el nuevo descubrimiento Yorkaique en Santa Cruz.
El problema es tener una mirada integral y saber que con quien te sentás, vos te sentás con algo en la espalda que no lo podés, digamos, sacar nunca de tu espalda, que es la bandera argentina. Bueno, primero, no niega esos vínculos que muchos conocimos a partir de la difusión de esos cables desclasificados, pero fundamentalmente los enmarca. Es una forma inteligente de responder, ¿no? Es una forma inteligente de dar una explicación a aquello que para muchos es, casi diría yo, una blasfemia, digamos, ¿no? Pero creo que Massa es un gran pragmático. Y también voy a decir algo que quizás sea polémico, pero creo que también es una gran pragmática la persona que lo unge o le da finalmente el aval para que sea candidato a presidente por Unión por la Patria. Porque probablemente haya un gran pecado en política que sea el ser dogmático. Pero todos vamos a reconocer que uno puede no ser dogmático, pero puede ser doctrinario, es decir, responde a una doctrina general. Y uno puede ser pragmático, pero no necesariamente hacer de su vida una perinola. Ahora, cuando escucha la explicación de Sergio Massa, hay una mirada de cuál es el rol de un estadista, cuál es el rol de un político, para qué sirven las relaciones humanas, por qué hay que reunirse y qué se antepone. Si vos querés tener relaciones con todo el mundo, ¿qué cosas pones adelante y qué cosas quizá no? Porque vos sabés que hay temas que son divergentes o que no generan gran empatía y otros que sí. Evidentemente, Massa habla un lenguaje y maneja un lenguaje que le permite establecer con cierto mundo de negocios una relación fluida. Y eso creo que hoy por hoy es un valor que ha sido merituado para que Massa esté donde está, ¿sí? Y Massa está allí precisamente porque puede hablar ese lenguaje, que quizá para otros está vedado o está autovedado, o quizá no son creíbles hablando lo mismo, ¿no? Así que me pareció interesante, insisto, la pregunta, me pareció interesante también la respuesta. Creo que también uno lo destaca porque ahí encuentra verdad. Ahora, el que estaba pensando que Massa iba a decir, no, sí, soy la embajada, soy la gente 05, no va a decir esas cosas porque no lo es. Dice esto, y es suficiente para entender su movimiento y es suficiente para entender también por qué está donde está. Al menos yo lo entiendo. No vi esta respuesta así dicha, ¿sí?, en muchos lugares, y creo que está muy bien la entrevista que hizo Julio Leiva, eso ya lo ratificó. Creo que tenemos otro pasaje. En este caso, acá se mete con otro tema que tiene que ver los derechos humanos. Claro, Massa no ha sido, o no ha sido parte, probablemente porque habla este lenguaje de negocios con tanta fluidez, no ha tenido tan presente el tema de derechos humanos, uno no lo asocia a esas cuestiones. Yo voy a recordar algo, que no sé si Massa quiere que se lo recordemos, pero cuando estalla el escándalo de Sueños Compartidos, el escándalo de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, que construía casas, etc. La gran traición de Joclender a Eve, y a Eve, a las madres y a todos los que confiaron en ese hermoso proyecto, los municipios, o algunos de esos municipios donde se estaban levantando esas construcciones, se tuvieron que hacer cargo y terminar las obras. Bueno, en el Tigre estaba Massa, y Massa retoma esas obras, y Massa sigue construyendo esas obras. Bueno, quizá no se hizo demasiada laraca, quizá no le interesaba ni siquiera divulgarlo, quizá resulte muy difícil asociar a Massa, insisto, con el tema de derechos humanos, porque no ha sido prédica constante. Uno lo ha conocido más por el discurso de la seguridad o por otros asuntos, ¿no? Pero sí, el tema de derechos humanos, yo creo que ese detalle lo pinta. Por supuesto, hace poco se conoció que hay un cuadro en su casa y que tiene que ver sobre todo con la historia de los papás de Malena, ¿eh? Y que ese cuadro tiene que ver con una larga historia de exilio,
y de dolor en la época del terrorismo de Estado en la Argentina. Y quizá el día que estuvo allí junto a Cristina, después de repatriar ese avión maldito desde el que arrojaron a Azucena Villaflor, bueno, Massa estaba mostrando un compromiso que no le es públicamente demasiado conocido. Igual hay que dejarlo andar, ¿no? A la gente se la conoce más por lo que hace que por lo que dice. Es cierto que Massa en ese caso habilitó los fondos para poder traer el avión. Vio la importancia que tenía, escuchó a los organismos de derechos humanos. Eso siempre es para destacar. Y habrá que ver qué le pasa a Massa cuando, si es que llega a ser presidente, llegue a esa instancia, ¿no? Creo que Roberto Navarro siempre plantea esto que es muy interesante. Dice, che, Bergoglio era una cosa y después el Papa Francisco fue otro. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, era el arzobispo de una ciudad muy gorila y de golpe era el jefe de la Iglesia Católica de todo el mundo, ¿entendés? Entonces, probablemente allí haya tenido que ir a buscar en su historia, en su personalidad, en sus ideas, lugares que acá no tenía tan visitados y que nos hacían a muchos tener cierta distancia de él por sus declaraciones públicas, por sus movimientos políticos, y sin embargo está en el Vaticano y brilla y es un tipo que está a la izquierda de todas las corporaciones del mundo. Y acá, bueno, qué sé yo, acá siempre fue picante la cuestión. Bueno, vamos a escuchar qué tiene Massa para decir sobre los derechos humanos. Dale. Vos sabés que eso es falta de mundo también, ¿no? Eso es, digamos, falta de ticket de embarque. De ticket de embarque para entender qué pasa en los distintos organismos y foros internacionales con el tema de derechos humanos y con la Argentina. Argentina empezó el recorrido con el juicio a las juntas, terminó con las condenas y de alguna manera ganó un lugar de prestigio a nivel internacional que muchas veces es la llave para otras cosas para Argentina. Te voy a poner un ejemplo. La opinión de Argentina en las sanciones a China sobre violación de derechos humanos es determinante. Lo que opina Argentina es determinante. Un gran pragmático, decíamos, ¿no? Como definición, porque él mira los derechos humanos bajo el prisma de la geopolítica y de la economía. ¿Sí? No es un integrante del movimiento de derechos humanos, sino que él probablemente esté rescatando ese movimiento de derechos humanos y la tradición de las políticas de memoria, verdad y justicia, el juicio a las juntas, etcétera, etcétera, pero como valor simbólico que la Argentina tiene cuando se tiene que sentar con otros poderosos del planeta y decir, nosotros somos el país que juzgó a los genocidas en su propia tierra. Más respeto. Y lo que nosotros tenemos para decir, quizá acá tenemos negacionistas, pero en China prestan atención a ver si Argentina condena o no al régimen chino. Nuestra voz en el mundo, en el concierto de las naciones, es importante cuando hablamos de derechos humanos. Cuando hablamos de economía, quizá no tanto, digo, somos el caso excepcional, junto con Japón, ustedes saben, somos el caso excepcional, unos por mucho, otros por poco, digamos, ¿no? Pero nuestras crisis cíclicas hacen que la Argentina sea también un caso para prestar atención. Pero en materia de derechos humanos somos autoridad, ¿escuchan bien? Somos autoridad. Bueno, eso es lo que ve un pragmático. ¿Para qué le sirve a él esa autoridad? Probablemente por eso, yo no sé, creo que Julio Leiva no le hizo esa pregunta, creo que tampoco, no estaba en el cuestionario. A mí me hubiera gustado escuchar qué tenía para decir sobre el número que puso en cuestión el negacionismo de Victoria Villarroel y el propio Milei, con nada más y nada menos argumentos de Vidal y de Macera. No estuvo esa pregunta. Podría haberla contestado solo, más, a veces contesta solo, más, ustedes lo ven. No estuvo. Me animo a decir que es probable que él no juegue allí tan fuerte, pero no porque esté en esa discusión cerca del negacionismo, nada que ver, al contrario. Creo que porque probablemente advierta en esa discusión lo que el otro día nosotros hablamos acá con Martín Coan, el escritor, ¿no? Ya ponerte a discutir el número, ya refutar lo que plantean los negacionistas es ponerte a jugar el juego de los negacionistas.
Probablemente, ¿no? Porque es lo que haría un pragmático, no jugar partidos que perdés. Eso generalmente lo hacen los que creen mucho en las cosas, o creen muchos en demasiadas cosas, ¿sí? Y bueno, quizá Massa se sustraiga de ese tipo de peleas. Pero porque para él probablemente esa pelea esté ganada. Hay que ver si la historia le da la razón o no. Pero me da esa impresión. Me hubiera gustado igual, que se la hagan y que él se las arreglara contestando. Creo que la última tenemos, ¿no? Ahora. El último pasaje de la entrevista que yo destaqué ayer mientras lo estaba viendo, estaba cocinando y veía de costado lo que pasaba en la pantalla, lo escuchaba. Eso no está del todo bien porque hay que mirarlo también, cómo se porta, cómo se mueve. Puedo decir que las veces que lo vi en la pantalla, lo vi a Massa relajado. El tipo de postura, las piernas abiertas, lo vi relajado. Creo que estaba más nervioso Leiva, el periodista, que Massa contestando. ¿Sí? Y Massa con ese medio tono que cuando él quiere lo utiliza y pareciera que sale indemne de cualquier situación compleja, ¿no? Porque empieza a hablar en ese tono y lleva la charla a una charla y no a un tribunal inquisitorial. Entonces, rápidamente retoma el control de la escena. Es inteligente, es muy, muy inteligente. A ver, último pasaje que yo destaco. Le pregunta a Julio Leiva, entiendo cuáles son el momento en el que Massa se convirtió en Massa, digamos, ¿no? Hay un momento en la vida en la que uno toma una decisión y esa decisión lo marca para siempre. Esa decisión lo inscribe en una personalidad, en un pensamiento, en una historia. Esa es la pregunta. Vamos a ver qué contesta Massa. Al Sergio Massa funcionario lo fabrica el día que pagué las jubilaciones en las Calecitas. Que estábamos con el corralito, digamos, veníamos de la caída de 13% de la Rúa, Salida, Cavallo, Bullrich, y estaba el corralito a los bancos. Lo voy a ver a Piñanelli, que era presidente del Banco Central, ahí lo conocí. Había que pagar las jubilaciones y no había sistema financiero. Y habíamos conseguido armar un dispositivo que era pagar en calecitas, canchas, panaderías. Siempre me acuerdo que uno de los lugares donde se pagaron jubilaciones fue en la cancha de Colón. Imagínate, estamos hablando de pagarle en una semana la jubilación a 3 millones de personas, sin bancos. Me acuerdo que fue tuvo mucha repercusión porque en la calecita de Flores pagábamos en la caja de la calecita. Imagínate informarle a los jubilados de cada región donde cobraban el que iba a tal banco una calecita, el que iba a tal banco una cancha. La cancha de Atlanta también se usaron las boleterías. En ese momento teníamos un problema que era transportar el dinero del Banco Central a los tesoros regionales. Y no podíamos sacar del Banco Central los camiones de caudales porque estaba alrededor todo vallado y los amparistas. Entonces Piñanelli me decía, yo te quiero ayudar, pibe, me decía, pibe, capo era, pero no podemos sacar los camiones de caudales. Y se me ocurrió una pequeña mentirilla que fue que hagan una amenaza de bomba al Banco Central, Crónica titula, y entonces la policía despeja y en el despeje sacamos los camiones de caudales para pagar a los jubilados. Tuvo una épica muy grande entre los laburantes de ANSES, terrible. Fue esas cosas que un organismo que venía recastigado sintió que volvía a vivir, y a partir de ahí, digamos, fueron 6 años, yo estuve 6 años al frente de ANSES, y a partir de ahí fue un tractor el organismo, porque fue muy al principio. Me gané el respeto de la gente, del organismo, siendo muy joven, y me gané un lugar de consideración en la opinión pública. Una mentirilla, dijo Sergio Massa. Che, Daddy, ya que nos estás escuchando, la cancha del Sabalero usaron para pagar jubilación, una cosa de locos. Bueno, creo que esto también lo pinta, lo expone, lo desnuda a Sergio Massa. Y es bueno preguntarse qué vamos a estar votando los argentinos y las argentinas para salir de este embrollo en el que estamos, ¿no? Y evidentemente vamos a estar votando a alguien que es muy pragmático, alguien que es muy desprejuiciado también,
Y que en ese desprejuicio se plantea objetivos. En aquel tiempo, y él lo describe, bueno, yo como funcionario tenía que pagar jubilaciones. Y la verdad es que había piquete, era todo un desastre. Ustedes se acuerdan lo que era aquel tiempo, ¿no? Entonces tuvo que simular un atentado para que la gente se corriera y los camiones de caudales pudieran salir del Banco Nación y abastecer incluso a las calecitas, donde también se pagaron haberes. En esa anécdota está Sergio Massa. Y creo yo que la situación no es exactamente la misma que la que él describe. Creo que la economía hoy tiene otras características, si bien es una situación muy comprometida, muy compleja. Pero nosotros salimos de aquel desastre. Y entre otras cosas, salimos de aquel desastre con gente como Sergio Massa, ¿no? Con gente que hacía lo que estaba negado de hacer o no estaba bien visto o a nadie se le ocurría. Creo que en ese sentido hay algo que hizo Néstor Kirchner en su momento que fue pensar afuera de la caja, hablando de caja negra. Y creo que Massa es esencialmente un tipo que piensa fuera de la caja. Creo que es una persona que está más atento al objetivo que a las herramientas. Quiero decir, si yo tengo un objetivo, ¿cuáles son las herramientas de las que disponga? Todas las que mi imaginación diga. Y si uno piensa cuál es la situación económica del país, quizá estemos esperando de parte de él esa genialidad de tipo que se levanta y hace un gol quizá no reglamentario, pero que es validado por los otros. Cuando todo el mundo decía que el FMI era el prestamista de última instancia, bueno, Massa abrió las calecitas, simuló que había una bomba adentro del banco y logró que Qatar nos prestara plata, que la Corporación Andina de Fomento nos prestara plata, que los chinos habilitaran los swap, la ampliación del swap y que el Fondo Monetario aceptara como parte de pago ya no dólares sino swap. Y eso quizá no se le ocurre a todo el mundo, se le ocurre a Sergio Massa. El Sergio Massa que quedó revelado y desnudo en esta entrevista de Julio Leiva, que yo quería compartir con ustedes porque ya está en campaña, Massa está afuera. Y acá me pareció que había un medio tono intimista, interesante, donde creo que ha aparecido un Massa que es un gran pragmático y quizá por estas razones, y quizá por todo lo que dijo además el próximo presidente de la Argentina. Un país unido por la radio.